Nueva semana de Los Buenos al Prado y esta semana venimos de Toño, que bueno, Toño nos dio un gran programa, nos contó muchas anécdotas y bueno, venimos del fútbol sala, pero esta semana venimos de buscamos algo diferente, buscamos un hombre que hizo las maletas y bueno, hace menos de una semana se convirtió en el héroe de un ascenso. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas, pues muy bien, Pelayo, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero de todo, como hacemos siempre, para aquella gente que no te conozca, que te tenga un poco más desubicado, tienes ahí un minutito para presentarte, decirle quién eres y qué haces y por qué estás aquí. Pues nada, yo me llamo Adrián, soy asturiano, vivo en Ribadenella y nada, pues llevo jugando al fútbol toda mi vida y este último año, pues eso, estuve ahí en Socuellamos, en Ciudad Real, jugando al fútbol y consiguiendo pues un sueño que era ascender a Segunda Red. Perfecto. Y bueno, pues entonces ya nos podemos poner en marcha con este pequeño adelanto. Lo primero de todo, siempre hago la misma pregunta. ¿A ti, de dónde te viene la pasión por el fútbol? Pues por el fútbol, concretamente de mi padre, que es entrenador, pero aparte del fútbol, a mí siempre me gustaron los deportes porque tengo pues mucha familia deportista, de baloncesto, de un poco de todo. Y pues supongo que no sé, un día me pondría mi padre el balón en los pies cuando era niño y ya desde entonces pues le cogí el gusto. Y bueno, claro, todo tiene un principio. ¿Y tú, cuando eras pequeño, dónde empezaste a jugar? Pues no había ni ligas todavía por aquí, por Ribadesella. Entonces había como una especie de escuela a que íbamos pues todos los niños ahí a jugar. No había ni campo de fútbol, además era en un prado que había ahí en Ribadesella, que montábamos las porterías nosotros. Y luego de ahí me acuerdo que fui a un campus que hizo el Oviedo. Tuve la suerte de que me escogieron y así federado mi primer año creo que fue ahí, en el Oviedo. Y bueno, tú cuando eras joven, bueno, joven eres, cuando eres un chavalín, de qué equipo eras y quiénes eran tus ídolos, en quién te fijabas? Pues ya te digo, como empecé en el Oviedo, pues era del Oviedo. Tenía además, pues los compañeros que jugaban conmigo grande allí y tal, pues le cogí cariño. Y ídolos, pues porque también lo conocía a través de mi padre y demás, para mí era Juan Mata, por cómo era como persona y también pues como jugador, obviamente. Y tú siempre, bueno, ahora juegas de extremo izquierdo, banda izquierda, lateral izquierdo, es un Sí. poco complicado definir Sí. la posición. Teniendo en cuenta esta polivalencia que tienes ahora, cuando eras joven, ¿tenías una posición muy marcada o era también así que, bueno, jugabas un poco cambiando tu posición? Mm, Yo creo que nunca estuve sentado en un puesto. Además, luego en el Roces, por ejemplo, que estuve 4 o 5 años, pues también me he cambiado un poco ahí a media punta, tal, porque era un poco la filosofía, ¿no? Que nadie se adaptase a una sola posición. Pero yo siempre me sentí jugador de banda, sí. Mi izquierda, derecha, siempre es donde más me gusta jugar. ¿Y cómo es tener un entrenador en casa? Porque claro, eh, un padre que te lleva a jugar, pues puede ver tus fallos, pero un entrenador, un padre que si encima es entrenador, te puede, vamos, las vueltas en coche pueden ser larguísimas. Sí, pero no, yo, vamos, tuve y tengo, vaya, mucha suerte porque siempre respeto mucho lo que yo hacía, nunca no sé, ni me presionó, ni, no sé, y sobre todo respetaba mucho y sigue respetando a los entrenadores que tuve y que tengo. Y pues, oye, si a mí el entrenador me decía una cosa, pues nunca él me decía, no, no hagas esto, haz lo otro, ni, no sé, la verdad que era una relación cuando era niño sí muy normal, ahora ya cuando me hago más mayor, pues igual sí que ya pues me dice menos cosas, pero siempre notaba que me lo decía desde el cariño y no como, pues eso, entrenador ahí súper sargento de haz esto porque si no no vas a llegar a nada, que va, nada, todo muy natural, la verdad. Y bueno, tú allí en el Oviedo,
¿con quién compartes equipo? ¿Hay algún jugador? Sí, vi por ahí que eres de edad similar a Ricky, por ejemplo, pero claro, no sé si os llega a coincidir, porque como se respeta mucho lo de A y B, si hay algún jugador por ahí con el que compartís equipo que conocemos todos? Pues jugué con, por ejemplo, con Dani Benítez, jugué con Isma Fajir, esa generación, y así que estén jugando ahora más, no sé, no me di cuenta. Luego en el Roce sí que estuve con Nacho Méndez, que está en el Sporting, y ya te digo, es que hay muchos que ya no siguen jugando, no sé, se me escapará alguno seguramente, pero vamos, fui de esa generación, sí. Y tú que estuviste en varios equipos, ya lo dijiste tú, estuviste en el Roces, empezaste en el Oviedo. ¿Qué diferencia hay de la preparación que se hace a los futbolistas en una cantera como la del Oviedo al resto de equipos como puede ser el Roces, el Urraca, etcétera? Eh, yo creo que la filosofía, por llamarlo de alguna manera, está como mucho más marcada de los entrenadores. Tienen muy claro, pues, las etapas que tenemos que ir quemando cuando eres niño. Yo me acuerdo, sobre todo en el Roces, tuve un entrenador que era Oli, que lo tenía muy claro. Todos los entrenamientos empezaban igual, con tecnificación, y era, pues, lo más básico. Es que al final, pues, tendrás que empezar por lo básico para aprender. Y era, pues, controles con el interior, con el exterior, pases, interior, exterior, empeine, mirar antes de recibir, antes de dar un pase. O sea, ponían como muchas normas en las posesiones y ejercicios para que luego tú en el partido te saliese natural. Y la verdad que jugábamos que daba gusto. Y luego esas cosas son las que te quedan hasta, pues hasta mi edad actual. Para mí la técnica que tengo a día de hoy, siempre lo dije, viene de esa etapa sobre todo del Roces, que era todo el rato insistir en gestos técnicos y ya te digo, para mí eso es lo más importante. Y luego en los equipos de pueblo no es que no se controle un balón, pero bueno, sí que igual se pasa más por alto y son todo más como, no sé, como, lo sé, lo típico, vaya, pues juego, posesión, partido, tal, pero tampoco te insisten en nada en concreto, creo yo. Y bueno, tú eso, ya lo mencionaste tú mismo, que tú cuando empezaste a jugar federado y empezaste en el Oviedo, ¿cómo se gestiona en el momento en el que dejas el Oviedo? O sea, cuando eres un chaval, ¿cómo lo gestionas? Si te parecía que, bueno, por ejemplo, tuvimos aquí a Jaime Felgueroso, que bueno, dio esta semana con lealtad, y nos contó que Ujú. él cuando lo echaron del Sporting, él pensó que no había nada más allá del Sporting, pero que luego lo acabó descubriendo. ¿Tú cómo gestionaste eso? Lo mío, la verdad que es que yo también no sé, Jaime, con cuántos años se fue, pero yo es que era muy pequeño. Yo lo vi como muy natural, era mucha paliza ir a Oviedo a entrenar, es una hora desde arriba de Sella, no sé. La verdad que no tengo un recuerdo de que fuese un trauma para mí, sí que pues me dio pena por los compañeros y tal, pero no sé, lo vi como algo normal, como de que, pues eso, no da para más. Tanto viaje y todos los días, o sea, era demasiado. Luego, ya un poco más adelante en el tiempo, por lo que estuve mirando, fuiste con la selección del Oriente a jugar un partido con la selección sub-16. Eh, en la selección sub-16 había jugadores que, bueno, estaba Jordi Pola, estaba Gaspar, bueno, había jugadores muy buenos. ¿Cómo vivís vosotros enfrentaros literalmente a los mejores jugadores de Asturias de vuestra edad? Pues bien, yo me acuerdo que aquí en el Oriente la gente somos muy competitiva, entonces pues teníamos ganas de demostrarles que pues coño, que aquí también sabemos jugar al fútbol. Y yo recuerdo que hicimos un buen partido, no me acuerdo si ganamos o perdimos, la verdad, pero sí es verdad que, o sea, yo personalmente tampoco me impresionó mucho porque ya los conocía, pues eso, de haber jugado pues en el Roces, en el Oviedo y tal, pues ya los tenía todos fichados, pero bueno, sí es evidente que era pues una selección de mucha calidad. Y en aquella época, cuando tenéis eso, 16 15 años, ¿quién era el que recuerdas que más destacaba? Así, cuando jugabas contra él, que decías, buf, vamos a jugar contra este, hay que tener mucho cuidado porque vamos, es totalmente diferencial. Mm, Yo tengo, bueno, cuando jugaba, creo que estaba yo en el Roces, cuando jugaba con un tal Oviedo, que era fútbol 8 de aquella, creo, estaba ahí en Brahim, que no sé si lo tienes manejado, bueno, Sí, sí, sí. es el africano, creo que es africano, bueno, que claro, era más alto que los demás, echaba
cuatro pasos y nos estaba ya a 5 metros y le pegaba muy fuerte al balón y claro, era como muy Sí, diferencial. era muy diferencial. Pero quitando esa etapa así de niños, pues más adelante me acuerdo de Manu García en el Sporting. Yo siendo juvenil incluso me acuerdo de Grajera también en el Sporting, que pues eso, te veas con el balón y parece imposible quitársela. Y bueno, tú ya luego, ya etapa juveniles. Un problema que, bueno, muchos me lo mencionaron. Tú en juveniles, ¿cómo te veías tú en el fútbol? ¿Tu idea era seguir jugando al fútbol y seguir verlo como una vida profesional? ¿O tú seguías trabajando o jugando por diversión y lo compaginabas con los estudios y no te imaginabas un día llegar a jugar a segunda ref? Yo me acuerdo mi último año de bachiller que, pues lo típico, ya tienes que empezar a pensar, pues, si vas a la universidad, si estudias una cosa, la otra. Yo me acuerdo que nunca quería dejar de lado el fútbol. O sea, para mí, por ejemplo, irme a León a estudiar INEF de aquella, pues no me acaba de convencer por el hecho de, pues, dejar aquí, pues, los años de fútbol que había hecho y que la gente, pues, ya, pues, te va conociendo según te haces mayor y como que no lo veía claro por eso y al final, pues creo que arriesgué bastante, mm, priorizando más el fútbol y pues adaptando el tema del estudio al fútbol y no al revés, como supongo que, que se debe hacer. Entonces, no sé, yo diría que me salió bien, siempre lo pude compaginar bien y vaya, afortunadamente trabajé lo suficiente como para que me saliese bien la jugada, sí. Y bueno, tú, la gente ahora tienes 27 años, pero es que tú debutaste en tercera hace 10 prácticamente. Sí, Eh, era. claro, tú ahí cuando debutas en tercera, siendo un chaval, porque eres un chaval, ¿cómo es la primera vez que te dicen que vas con el equipo y la primera vez que entras al campo? Bueno, la primera vez era en el Urraca, era yo juvenil, pues nada, dicen que llaman a mí, ya no sé, eran dos más creo, a entrenar con el primer equipo y nada, pues yo la verdad que fui un poco como, bueno, pues faltará gente, pues muy, muy bien, pues voy para allá y no pasa nada. Y luego sí entras al vestuario y pues impacta porque ves a gente mucho más mayor que tú, que tienen los cuádriceps como una mesa de comedor y dices tú, madre mía, mía, ¿yo qué hago aquí? Y luego sí es verdad que pues también pues tendría suerte que la plantilla que había ahí en el Huracán tercera pues era todos muy buena gente, algunos los conocí aquí de arriba de Sella y pues estuve bastante a gusto con ellos, sí, sí. Y claro, tú cuando das el salto siendo juvenil, ¿qué fue lo que más te sorprendió de primeras del juego de tercera respecto a lo que tú venías de juveniles? Pues hombre, yo creo que también porque yo cuando estaba en el juvenil estaba en segunda creo, pues cuando debuté tampoco jugué muchos minutos, pero me acuerdo que me llegaba el balón y no habían pasado ni un segundo y ya tenía a un tío encima, entonces es como mucho más rápido todo, pues evidentemente mucho más físico que cuando juegas en segunda juvenil y seguramente eso. Tampoco noté técnicamente, pues sí son mejores, pero que tampoco es primera división, o sea, son gente que tiene más experiencia y nada más, yo lo veía así. Hmm. Y bueno, tu primera temporada completa, vamos a decir, en tercera es la 17-18 con el Gijón Industrial, que era un Sí, recién ascendido. sí. ¿Cómo, cómo te llaman y cómo se da ese fichaje y qué objetivos os marcaba? Yo fui, vamos, creo que no me equivoco, pero fui de prueba, digamos, fui allá a entrenar y al final, pues bueno, se quedaron conmigo y fue un poco así. La mentalidad que tenía yo en ese año era pues jugar los máximos minutos posibles sabiendo que iba a ser difícil porque no, cuando no eres un fichaje pues no eres la prioridad del entrenador, pero vamos, yo recuerdo un buen año. Sé que tuve muchos minutos, mucho más de lo que yo pensaba. Luego me lesioné ahí al llegar a Navidades y claro, me perdí un mes y ya cuando volví pues era ya prácticamente imposible. Y yo creo que justo esa lesión me mató un poco el poder haber renovado otro año más y por eso no contaron conmigo, pero vamos, era lo normal. Siendo tan joven y no habiendo tenido tantos Sí, minutos, sí, sí. pues el orgullo. Y bueno, en aquella plantilla coincides con Dani Borreguero, que, bueno, el que no lo conozca, vamos, jugó en el No. Sporting, jugó en el Elche, era un jugador de fútbol profesional,
que ya estaba en la recta final de su carrera y coincide que tú eras un chaval. ¿Qué os aporta, qué aporta dentro de un vestuario tener una persona que ya es, aunque esté en la recta final de su carrera, pues sea un ejemplo para los jóvenes? ¿Y cómo era él? ¿Qué enseñanzas os daba él? Pues vamos, ¿qué aportaba? Pues mira, yo cuando veo a alguien que ya ha jugado en todos los sitios posibles, digamos, o ha llegado a lo más alto y que está compartiendo el estadio contigo y que es el que más en serio se lo toma todo, pero todo, o sea, su dieta estaba fino más que nadie, entrenaba a tope, jugaba a tope, pues es que tú que no has hecho ni un tercio de lo que hizo él, pues no te permite otra cosa que dar tu mejor versión siempre. Y, y la verdad que, vamos, tengo también cariño pues, hacia él. Mm, Nunca tuvo una mala palabra conmigo, siempre después de irme de allí, además, pues cuando yo que sé, me va bien o lo que sea, me manda un mensaje, enhorabuena, lo que sea, o jugué contra él incluso siendo el entrenador y siempre nos saludamos con cariño. Vamos, yo tengo agradecimiento hacia él por lo que aprendí ese año. Y bueno, sí, al final de esa temporada tú no renuevas con el Gijón Industrial y vuelves al Urraca, que estaba en regional preferente. ¿Era el objetivo, porque bueno, luego vamos a hablar de ello, que acabáis líderes, os marcaban de objetivo ascender a tercera o fue que se fueron dando las cosas y salió una buena temporada? No, era el objetivo, sí, sí, 100%. El objetivo del club era jugar en tercera otra vez. Me llamó de Tori, que sí que me conocía ya desde juveniles cuando estaba yo en el Llano 2000 y, y vamos, él lo tenía claro y yo pues, aunque no lo quería ver también, aunque no quería jugar en preferente, lo que necesitaba era jugar minutos y esa era la oportunidad de hacerlo. Y bueno, en ese año que tú vuelves, metes 9 goles en una temporada. ¿Fue ahí donde empezaste a jugar más adelantado? ¿O ya venías jugando más adelantado, pero esa temporada te viste mejor de cara a puerta? Pues bueno, metí 10 goles, me acuerdo de esto porque me acuerdo que ese año dije, bueno, mi padre me dijo, tienes que hacer 2 cifras de goles para que el año que viene juegues en tercera. Y me acuerdo que justo metí 10 goles y no jugué igual de extremo izquierdo, incluso de carrilero. Creo que sería mitad de una cosa, mitad de la otra temporada, pero en banda izquierda, sí, sí. Tú venías de una temporada, que eso, lo que tú comentabas, te tuviste una lesión y luego a segunda vuelta perdiste mucho protagonismo y llegas de repente y tienes 3.000 minutos, que es, si no es la temporada con más minutos, estás cerca en número de participación. Para ti, del 1 al 10, para poder valorar a un jugador, ¿cómo de importante es la continuidad? Para mí es clave porque al final el entrar en esa rueda de jugar todos los minutos o de ser titular siempre te da una confianza que es increíble y es que la confianza es la base de cualquier jugador. Claro, y bueno, esa temporada del Urraca, vosotros vais una trayectoria de abajo hacia arriba y había equipos que estaban ya, estuvieron establecidos arriba y que luego les costó incluso, bueno, llegar a la última jornada apretados. ¿Cuándo empezasteis a ver que esa trayectoria que vosotros llevabais tan positiva podía aprovecharse de las dudas de los equipos de arriba? Pues yo diría que fue en enero, febrero por ahí. Yo creo que ahí pillamos una buena racha y me acuerdo incluso, vamos, que el discurso del míster de Tori pues ya era bastante optimista y nos hacía creer que se podía conseguir. Sí que no imaginábamos, pues eso, que en la última jornada pues acabásemos incluso primeros y campeonando ahí la liga, pero sí que éramos optimistas, sí. Sí, bueno, justo eso. Que, claro, llegáis a la última jornada y los 4 primeros no tenéis nada decidido ninguno. O sea, podéis lo mismo acabar campeones como vosotros, pero si llegáis a perder, hubieseis quedado fuera del playoff. Sí, sí, Bueno, sí. no, del ascenso directo. Mm. Y o sea, ¿cómo se viven ese tipo de partidos en los que tienes un resultado del que dependes? ¿Tú prefieres saberlo, no saberlo? ¿Cómo lo gestionas tú estas cosas? Hombre, en esa situación también era la primera vez que me pasaba, ¿no? El jugarme así, pues es un ascenso, quedar primero, pues vas un poco más nervioso que los demás partidos, evidentemente. Pero claro, al final cuando dependes de ti mismo para ascender, porque creo que subían los 3 primeros directamente, ¿no? O algo así, pues te centras
en ganar el partido y ya está. Luego si va mal, pues ya habrá tiempo para preguntar. Claro, y bueno, subís a tercera, el Urraca, pero tú te vas a un equipo de la misma categoría que es el Lenense. ¿Por qué se dio este cambio? ¿Qué pensabas? ¿Que era el Urraca no te ofreció renovación o te fuiste al Lenense por mejores condiciones? ¿Cómo fue eso? Sí, pues un poco lo que pasa muchas veces en los equipos, que pues las condiciones no eran las que yo consideraba justas después de la temporada que había hecho. También creía que por ser de casa, digamos, porque Ribadesella y Posada, que es donde está el Urraca, pues estamos al lado, es como si fuese de casa. Pues creo, yo sentía que como que se aprovechaban un poco de eso. Insisto, esto lo hacen pues muchos equipos, pues porque, bueno, la gente de fuera pues cuesta más dinero y Sí, pues sí, también lo eso. entiendo. Y, y nada, me costó mucho irme, evidentemente, pero pues ya te digo, pensaba que lo más justo para mí pues era irme y el Enense me daba también mejores condiciones y bueno, pues así lo elegí. Sí, bueno, el Lenense tienes buena participación y poco antes del COVID, dos, tres partidos, vais a jugar a Avilés. Que bueno, ahora el Avilés tiene un presente buenísimo, pero en aquel momento era una historia totalmente diferente. Estaban Ya, incluso en puestos de descenso. ¿Cómo era, cómo es jugar en el Suárez Puerta y si había mucha tensión en el ambiente por la situación del club? pues ahora que lo dices, no sé si llegué a jugar allí o fue en casa, pero vamos, yo me acuerdo que tenía un Sí, equipazo. jugaste los dos, creo. Ah, Allí sí, a medio 70 y tiempo. algo minutos. Sí, 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 pues, sí, 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 sí. Pues nada, el ambiente era tenso, no iba tampoco mucha gente al campo por aquella época, pero vamos, ya te imaginas, cuando el partido va así un poco justo y tal, pues ya la gente empieza a decir cosas de la grada, los jugadores pues se discuten entre ellos, pues un poco lo que suele pasar en esas situaciones, sí. Claro, y bueno, tú ya a nivel personal, ¿cómo viste tú el COVID? ¿Qué os decían desde el equipo? ¿Cómo fue esa época en la que no sabíais si ibais a volver a competir? Si no, ¿cómo lo gestionasteis? Bueno, yo creo que como todo el mundo, pensábamos que iban a ser una semana o dos y volvíamos otra vez como si nada, luego vas viendo que no. Y yo por suerte pues aquí en Ribadesella tengo buena casa con césped, tenía hasta un gimnasio que pues poco a poco me lo fui construyendo y vamos, me puse como un animal. O sea, era como mi fuente de energía para llevarlo todo mejor y vamos, me puse más fuerte que nunca y a raíz de ahí también después del COVID hice mejores años, pues por eso, porque físicamente estaba mejor que nunca. Sí, después de esa etapa en el Lenense, tú vuelves por segunda vez al Urraca. ¿Cómo eran los partidos sin gente? O sea, sin nada de gente en el campo. ¿Qué diferencias notabas? ¿Qué se veía distinto? Pues mira, hablando claro, o sea, fue un año de mierda porque al final pues los del banquillo tenían que sentarse separados en la grada con la mascarilla, los PCRs que había que hacerse todas las semanas que te reventaban el cerebro. O sea, era una ruina grande, la verdad. Tengo mal recuerdo de eso, sí. Y bueno, esa temporada es muy distinta porque se dividió la tercera por subgrupos. Vosotros empezáis bien, pero después pasáis algunas semanas en descenso y llegáis al último partido empatados con el Condal, que era el que marcaba el descenso. Claro, vosotros empatáis, pero el Condal también empata. Cuando acabó el Mm, partido, bueno, me imagino que lo sabréis, y el que no lo quería saber habría preguntado, pero ¿en algún momento teníais la sensación de decir, hostia, es que como metan un gol, nos vamos nosotros y es que lo teníamos, pues es hacer lo mismo que ellos? ¿Y cómo es el momento en el que te dan la noticia de que, bueno, también empataron? Entonces, pues bueno. Pues me acuerdo que acabó el partido y estaban, no sé, el móvil del segundo entrenador, de Alejo creo que era. Y estábamos todos ahí mirándolo y cuando acabó, pues nada, un alivio porque ya te digo, fue un año muy largo, muy complicado y si encima te metes allá abajo ya pues te pegas un tiro. Y entonces pues nada, fue un chute de alegría conseguir el objetivo pues principal del club.
Y tú que viviste las dos caras, es más, mejor no voy a decir eso, mejor, voy a decir más satisfactorio para el jugador. ¿Ascender de preferente a tercera o mantenerse en tercera? Eh, pues no sabría qué decirte. Igual te diría que es más difícil ascender de preferente a tercera, la verdad. Porque en tercera, pues sí, hay muy buenos equipos, pero es que en preferente mm, hay campos que es muy complicado sacar un punto. No te digo ni ganar, sacar un punto. Y sacarlo y ser tan constante todo el año, pasando por todos esos campos, pues eso, pues por épocas de mucha lluvia, tal, pues es bastante complicado, sí. Para mí igual te diría que es más difícil eso. Y bueno, tú, aparte de tu vida en los clubes, tuviste ahí una aventura en lo que se conoce como sesiones AFE, que bueno, hace poco salió una en la que estaba Xavi Hernández esta semana mismo. Mm. Eh, ¿Cómo son esas sesiones y si se las recomiendas a la gente que esté viendo esto, a los futbolistas que estén viendo esto? Sí, yo llevaba ya pues 2 años así queriendo salir de Asturias por probar la experiencia y vivir un poco más del fútbol. Y al final, como, pues sí es verdad que en Asturias, pues se dice, por lo menos, no sé si hay manera de comprobarlo, que hay menos nivel que en otros sitios, pues yo que sé, Andalucía, Valencia y demás, pues es muy complicado que te fiche alguien. La única opción que vi, pues era esa, ir a las sesiones AFE, que es pues evidentemente específica para los que estemos afiliados ahí y pues nada, tú tienes que solicitarlo y te tienen que escoger, no es lo solicitas y ya vas, porque al final pues mucha gente quiere ir y solo pueden ir, pues no sé si son 22 o no sé cuántos eran. Y la recomiendo 100%, sobre todo pues la gente que se quiera salir de su casa y no tenga forma, o yo qué sé, o a jugadores que hayan tenido una lesión y quieran hacer una pretemporada pues más seria. Y vamos, tengo un muy buen recuerdo, eran 2 semanas, si no me equivoco, coincidí allí encima con Kameni, el portero, lo mismo, estaba ahí como un poco de puente para irse a su siguiente equipo, que no sabía cuál era, y bueno, con otros jugadores que jugaron en primera, vamos, Morcillo, Chuli, no sé, había mucha gente profesional allí, y fue, vamos, una experiencia increíble, y encima pues conseguí ahí contactar con varios representantes, y con uno de esos fue con el que me quedé pues hasta el día de hoy. Y claro, precisamente lo que tú dices, coincidiste con Kameni, que bueno, todo el mundo lo conoce porque bueno, siempre fue un portero que es muy risueño, que tenía, como se dice ahora, mucha carisma, jugaba muy buenos partidos siempre contra el Barça y contra el Madrid. ¿Cómo es él en el trato cercano? Y es tan buen tío como parece desde fuera. Sí, sí, sí. A ver, los primeros días, pues evidentemente yo ni me acercaba, porque lo ves ahí, bicho tan grande y tan serio y tal, y pues te impone y tampoco quería yo acercarme, no sé, yo para eso soy bastante respetuoso. Pero luego con los entrenamientos, pues ya él pues te va gastando alguna broma, entonces vas viendo que está receptivo y te vas acercando ya más y al final pues era un trozo de pan, la verdad. Era un personaje y siempre nos reíamos mucho con él. Ahí luego sí, vuelves, o sea, tú tienes, ahí consigues al representante, pero vuelves como unos 3, 4 meses a Asturias a jugar a Llanes y bueno, metes gol en la final de la Copa Federación y luego perdéis en penaltis. Tú, desde la experiencia que tienes, perder en penaltis, ¿es un consuelo o es una desesperación? A ver, en esa situación sí la Copa era muy importante, nos hacía ilusión, pero tampoco era un momento súper dramático, por lo menos para mí. Y a ver, cuando llegas a una tanda de penaltis así, pues es un poco, vas ahí un poco, pues a ver qué pasa. No, no tienes ninguna certeza de que vaya a salir ni bien ni mal. Entonces, pues bueno, otra cosa es pues que no me tocó vivirlo afortunadamente, pero si me toca vivirlo para jugarme un ascenso, pues igual digo, madre mía, vaya en la que nos metimos ahora. Y bueno, tú en Navidad te vas al Torre del Mar, que bueno, es un equipo malagueño. Cómo es esa primera vez que te vas a jugar a un equipo donde no te conoce nadie, una comunidad donde nadie te conoce? ¿Y cómo te adaptas? Porque claro, no es lo mismo jugar en Villaviciosa en marzo que jugar en Málaga en marzo. Pues llegué allí, vamos, yo creo que me fui además el 1 de enero ya, me fui para allá, no lo sé.
Pero nada, con los compañeros muy bien, ya sabes tú que los andaluces pues son muy abiertos y enseguida te involucran en el grupo. Y el debut fue pues fue durillo, la verdad. Me tocó debutar en el campo del Jaén con pues no sé cuántas miles de personas había allí, el Jaén también pues jugándose todo porque era un poco como el Avilés, que estaba en tercera, pero encima pues en la clasificación no estaba mal, estaba a mitad de tabla abajo, me parece, y era un partido pues con mucha presión, pero vamos, yo en cuanto empezó el partido sí es verdad que lo disfruté mucho y luego pues te vas con el mal sabor de boca de perder en tu debut, pero vamos, al final era lo esperado. ¿Y tú, esa época que estuviste allí, qué diferencias notaste entre el fútbol que se juega aquí en Asturias y el fútbol que se juega, por ejemplo, en ese caso en Andalucía? Pues no sé, yo siempre lo digo, yo creo que la diferencia principal eh, está en el físico. Igual aquí en Asturias pues hay muchísima más disputa, mucho más balón dividido y pues es como a veces se coge el balón y pues dos, tres pases y arriba, dos, tres pases a banda, centro y todo el rato así es como mm, muy directo, vamos a decir. Y yo en Andalucía notaba pues que las jugadas pues igual se elaboraban más, que había pues gente mucho más habilidosa. Los extremos de todos los equipos, porque yo empecé jugando allí de lateral, los extremos de todos los equipos eran muy encaradores todo el rato. Aquí en Asturias pues tampoco hay mucho extremo así súper encarador. De hecho yo aquí era extremo y yo una bicicleta no te la voy a hacer nunca. Yo cojo el balón, corro y pongo un centro o tiro, no es algo de ahí. Y allí, ya te digo, la gente era muy talentosa. Claro, y tú, bueno, acabáis la temporada en media tabla, más o menos. ¿Te plantearon renovar en algún momento? ¿Y tú por qué decides volver aquí a Asturias, a Lealtad? Yo fui allí firmando la media temporada que faltaba y la siguiente, lo tenía firmado. Pero allí es muy típico que cada poco pues llega un inversor, sea de Suiza, de Colombia, de donde sea, en ese caso eran paraguayos, y cuando llega un inversor nuevo, pues ya sabes, pues quieren a su entrenador o a sus jugadores o lo que sea, y a mí pues no me querían echar, pero me querían bajar el sueldo, vamos, creo que era la mitad. Y claro, la mitad del sueldo estando en la otra punta de España pues era inviable. Entonces, nada, se llegó a un acuerdo y me dieron mi parte y ya está. Pues todos tan amigos. Y bueno, después de esa experiencia, ¿qué fue lo que te llamó la atención del proyecto que tenía Lealtad? Que bueno, que al fin y al cabo tú lo iniciaste un poco y más o menos se culminó este fin de semana, pero ¿qué fue lo que te atrajo? Pues bueno, sobre todo que es un grande de Asturias, que yo siendo niño fui al Escalés a ver algún partido, incluso a ver a mi padre entrenador en, no sé qué equipo estaba de aquella, en el Avilés, me parece. Y para mí, vamos, igual algunos se ríe, pero para mí era un sueño jugar ahí en ese club y en ese campo, la verdad. Sí, y bueno, allí tenéis una experiencia Copa del Rey, que siempre son llamativas. Os toca el Tenerife, que si no me confundo fue un Tenerife que después jugó un playoff, perdió la final, creo. Eh, ¿cómo, cómo se viven estos partidos? ¿Cómo se preparan? ¿Y qué es lo que más os impacta cuando tienes enfrente a un jugador profesional? ¿Qué es lo que más llama la atención de verle jugar? Pues un poco te diría lo mismo que te decía cuando debuté en tercera, el ritmo. Es que siempre van pues tres marchas por encima, los controles, a nadie se le escapa un control, va todo muy preciso y la verdad que pues era un poco eso lo que más destacaba. Luego en el túnel de vestuarios me acuerdo que parecía que todos iban a salir de cena, porque es que olían todos a colonia, olían todos, vamos, parecía que iban a una boda en vez de a jugar un partido. Y eso también pues, tengo ese recuerdo, sí. Y bueno, fue la primera vez mira todo lo que hemos hablado, fue la primera vez que sigues 2 temporadas en un mismo equipo. ¿A ti te gusta afrontar nuevos retos o tienes ganas ya de asentarte en un equipo durante un tiempo? Yo recuerdo que en ese caso de lealtad, además, renové. Un primer motivo era porque el año había sido malo.
sea, en lo personal y en lo colectivo, no se cumplió el objetivo y yo tampoco hice una temporada increíble. Entonces me sabía mal salir así y tenía ganas de que el altar pues, estuviese donde tenía que estar. Y luego aparte, pues otro motivo fue ese, que a mí también me gusta pues asentarme en un sitio y pues como lo que todo el mundo quiere, supongo, pues tener un nombre en un sitio y que te recuerden siempre pues por tu etapa allí. Y a día de hoy, pues sigo pensando un poco igual. Lo que pasa que, pues bueno, también tú quieres crecer y llegar lo más arriba posible y si te sale otra oportunidad mejor, pues tienes que también pues estudiarla y mirar a ver si es lo mejor para ti. Mm. Y bueno, tú la temporada esa siguiente en la que tú te quedas, metes 7 goles y uno de ellos que metiste fue al Urraca encima casi en el descuento. ¿Qué se siente cuando le metes gol a un equipo en el que, bueno, estuviste muy relacionado, porque bueno, estuviste juveniles, 2 etapas y demás, y si lo celebraste o te contuviste en ese momento? Pues vamos, ese partido fue increíble, fue muy duro y yo estaba encima, me acuerdo, con los gemelos súper arriba, le estaba pidiendo el cambio a Julio y él me estaba ya aguantando porque quedaba poco y a los 2 minutos pues me cae ese balón y consigo tirarlo ahí cruzado y vamos, la sensación fue increíble. Lo celebré, creo que sin más, o sea, pues igual corrí un poco y ya está, y cuando estaban encima mío pues pegaría un grito, pero no, tampoco me tiré de rodillas ahí en la grada y que va, no, no, no. Este año del que hablamos, el Llanera fue la irrupción, porque entró con todo y fue el líder. Vosotros, vamos, me imagino que sí. Una de las fuertes de ese Llanera era la capacidad goleadora de Amadou, que bueno, metió 30 goles. ¿Vosotros os esperabais a Llanera tan arriba? Y luego, si tú, que jugaste contra él, sí que ahora se habla mucho, porque bueno, como se confecciona plantilla durante esta época del Sporting, si viendo lo que viste de él, le ves capacitado de Amadou, le ves capacitado para dar el salto en primer equipo, como puede ser el del Sporting. Sí, vamos, yo lo que le vi esa temporada y estos partidos, incluso jugó el playoff, ¿no? Contra el Lealtad, me parece, y Eh, vamos, yo diría sí, que sí, sí jugó, sí. tiene condiciones para llegar al primer equipo. Y de Llanera, pues al principio yo creo que todos los equipos pensábamos, bueno, ya perderán, porque ahora están en la racha buena, ya llega la racha mala, pero no llegaba. O van al campo de no sé quién, en ese campo les va a costar porque están acostumbrados al de ellos que es pequeño y ganaban también, y ganaban, y claro, ya llega un punto que dices tú, pues, no sé, pues van a la liga, está claro, y merecidamente. Claro, y bueno, vosotros entráis en playoff, entráis terceros. La primera eliminatoria la ganáis muy solventemente, pero os llega un batacazo, que es en la ida de la segunda eliminatoria, es un 3-0. ¿Eso cómo se digiere? Y si realmente cuando te toca una situación así, ¿tienes fe o lo quieres que pase la semana lo más rápido posible? Pues fue duro porque veníamos de pasar la primera fase contra el Ceares, que también pues la sufrimos, y claro, vas con toda la energía y de repente pues encima, creo que fue en la segunda parte cuando nos metieron el segundo y el tercero, pues en 15 minutos 10 parece que estás ya pues de vacaciones y cuando acaba el partido se enfría un poco todo, pasan los días, pues vas viendo otra vez un poco el sol y empiezas a creer y el entrenador pues también te hace creer y los compañeros y el pueblo y el presidente y al final parece que hasta es fácil, vas al partido después de toda la semana y dices tú, bueno, esto está chupado. Y, y bueno, se peleó hasta el final e incluso pues por un gol ahí anulado un poco raramente no se consiguió el 3-3. Claro, bueno, ya lo dices tú, hostia, estés a las puertas, fue un 2-0. Eh, pero bueno, tú vuelves a hacer las maletas y tu última aventura, que es el presente, que es en Ciudad Real, en Socuéllamos, ¿cómo surge esta oportunidad? Pues nada, acabé el año con el lealtad, pues ya te digo, un poco decepcionado con habernos eliminado y fue una decisión bastante complicada, vamos, yo diría que la más complicada porque era como jugar con mis amigos de toda la vida, pero en el lealtad, o sea, es que es algo increíble. Y bueno, pues hablando con mi representante, pues me dijo que había varias opciones porque había hecho buen año
de primera no quería salir, pero yo en el fondo sabía que, pues lo que te decía antes, en cuanto a proyección o en cuanto a tener opciones de llegar, pues eso, a segunda red, que era lo que yo quería, pues era arriesgado, pero creía que era lo que tenía que hacer y, bueno, con mucho dolor, pues lo decidí así. Bueno, allí en Ciudad Real, Socuellamos, no fue todo de color de rosa desde el primer día. De hecho, cuando Buah. llegas, tenéis una racha que es malísima. Tenéis 5 partidos que no ganáis. ¿Cómo afrontasteis esto para conseguir un cambio a tal nivel de que, bueno, presentes como es? Pues yo creo que la clave estuvo en la plantilla. Tuve la suerte, porque es una suerte increíble que te pase pues 2 años seguidos, que los compañeros que tenía eran como los de lealtad, pero en versión pues Ciudad Real y bueno, gente también que hay ahí de otros sitios de Jaén, de Extremadura, de Murcia. Y era una plantilla muy sana y yo me acuerdo que en la jornada 4 o 5 no habíamos ganado un partido, estábamos penúltimos, incluso se rumoreaba que iban a echar al entrenador si no ganábamos y estábamos en el campo vestidos de chándal y es que la gente estaba de bromas y jiji, jaja y te partías el culo y te estabas jugando pues la vida o sobre todo el entrenador, vaya, que al final si echan al entrenador pues también tú estás en peligro porque el que te trajo pues fue él. Y la gente estaba tranquilísima y ganamos el partido y ya pues ahí empezó pues la racha contraria pues de ganar o de estar sin perder, pues creo que fueron 10 partidos por ahí. Hay algo anecdótico que es que en el vestuario tú tienes un compañero que se llama y se apellida igual que tú. Sí. ¿Cómo, cómo hacéis el vestuario? Porque claro, cuando escucháis a Adri y estéis los dos en el campo, instintivamente miraréis. ¿Cómo os diferenciáis? ¿Qué motes os ponen? Al principio era Adri, todo el mundo era Adri, encima hay un portero se llama Adri también. Luego era Adri Díaz y luego se enteraron de que Adri Díaz había dos, no lo sabían ni los entrenadores. Entonces ya, pues nada, él se apellida Adrián Díaz Baena, entonces era Baena y yo me apellido Adrián Díaz Blasco y me llamaban Blasco o Adri. Y al final pues acabé siendo Adri y el otro Adri Baena. Sí, y en el playoff os encontrasteis con el Albacete B. Y bueno, aquí esta pregunta a la gente que os movéis por esas categorías siempre la hago. Tuvimos a Javi Pobes, que es un enemigo público de los filiales. ¿Qué Mm. opinas tú de los filiales en este tipo de categorías? Para mí, además tuve algún amigo que siempre, bueno, tenía la opción de ir a un filial y bueno, yo también, claro, yo nunca tuve la oportunidad, pues con 18 hasta los 23 años de ir a un filial, pero yo desde fuera, entendiendo que es una oportunidad de que puedas llegar al primer equipo y demás, para empezar, yo creo que hay muchas cosas que a largo plazo, pues en un filial no las vas a tener. Yo creo que vas a competir mucho más en un club normal, digamos, que en un filial, porque en un filial hay gente que lleva, pues igual desde infantiles hasta entonces, ganando todos los partidos 5-0 ganando ligas todo el rato, y pues lo que te digo, ese gen de competitividad o de estar con gente que tiene pues 34 años y pues no sé, esas cosas yo creo que en un filial no las tienes. Tienes luego, pues sí, un millón de cosas que son pues muy buenas, que sois mucho más profesionales, etcétera, etcétera. Pero yo ya te digo, si me pidiese una opinión, yo siempre optaría por un club, pues eso, normal, entre comillas, digamos. Mm. Y bueno, ya el final, que es que hace unos días a ti te tocó vestirte de héroe, encima tuvo vamos a decir, el romanticismo de que fue cerca de casa, Mm. porque fue aquí al lado en Cantabria. Cuando te llegas el balón al segundo palo y ves que la empujas, ¿qué se te pasa por la cabeza en ese momento cuando ya ves que encima fue el primer gol, un poco desatascó el partido? Pues mira, yo empecé la segunda parte que estaba corriendo y estaba con el aductor izquierdo al límite que pensaba que me rompía. Entonces opté como estaba jugando de carrilero ya en la segunda parte, creo por quedar un poco más atrás y pensé, pues bueno, voy a hacer las carreras hacia arriba contadas. Cuando vea que tengo que subir, voy a subir, pero si no lo veo claro, me quedo. Y salió esa contra Serrano con el balón, que yo sé que es una flecha y que no se lo piensa, va para allá. Y dije, pues esta es la mía. Eché a correr desde el medio campo, me seguía la marca y le hice así como un amago de quedarme en el centro y me fui al segundo palo y cuando veo que me cae, pues dije, con lo que sea. Además la metí, todavía no lo sé, pero creo que la metí
con los huevos porque me quedó ahí a media altura. Y cuando veo que entra, dije yo, madre mía, no sé, me volví loco. Vi a mis amigos ahí que estaban los cabrones con las calvas esas postizas y ahí me tiré con ellos. Y bueno, luego, cómo fue esa vuelta a Ciudad Real? Esa celebración, ¿alguna anécdota de la celebración? Pues nada, un viaje muy largo otra vez, pero pues ya sabes, cantando con el altavoz, parando para comprar bebida, preguntando a la gente del pueblo si estaban ahí en el ayuntamiento esperándonos o no, y nada, efectivamente llegamos allí y estaba la gente en la plaza esperándonos, subimos ahí al balcón del ayuntamiento, cantamos con la gente y pues nada, muy, muy bonito la verdad. Bueno, luego ya quedan dos preguntas. La más tal la voy a dejar para el final, porque bueno, esto yo creo que algún seguidor de Socollamos lo verá, entonces esa lo vamos a dejar para la última. ¿Cuál es un sueño que te quede por cumplir en el mundo del fútbol? Si tienes que quedarte con uno. Eh, yo siempre voy paso a paso, para mí el sueño que tenía era ascender a segunda. Pues bueno, primero vamos a jugar en segunda, que todavía no renové y no sé si se podrá jugar en segunda, ¿no? Esperemos que sí. Y en el caso de que sí, pues mi sueño sería pues ascender a primera red, la verdad. Y bueno, la última, ya nos la adelantaste tú ahora un poco, es que si seguirás en el Socollamos la próxima temporada. Pues a día de hoy no lo sé que están ahí hablando, pero no, mi intención es que sí, pero pues ya sabes, habrá que mirar las condiciones que nos encajen a todos y en función de eso, pues veremos qué pasa. Pues perfecto, Adri. Hasta aquí fue la parte más bien de entrevista y ahora vamos directamente a la pachanga. Bueno, Adri, la pachanga son 10 preguntas enfocadas al fútbol asturiano y esto es intentar responderlas en el menor tiempo posible. Creo que el récord está en 1 minuto y medio, pero aquí siempre pasa lo mismo, porque uno da una respuesta, luego se acuerda de otro, lo menciona también, empieza a hablar de los dos y acabas en los 2 minutos o en los tres. Pero bueno, vamos allá. Equipo favorito de Asturias. Lealtad. Cuando tú estabas aquí en Asturias, ¿quién era el mejor jugador a nivel regional? Buah, Migueles, Tu campo favorito. eh, Calles, Un entrenador. Pablo de Tori. Un futbolista que tú crees que está infravalorado. Pues infravalorado no, pero yo creo que se debería hablar mucho más de él y te diría Ricky, del lateral de Lealtad. Equipo más complicado de visitar. Para mí, por el campo y todo, titánico. ¿A qué jugador asturiano te gustaría volver a ver en activo? Aquí ya, bueno, pues abrir más el abanico. Puedes coger gente que haya sido profesional y demás. Es que me preguntaste cuál era el mejor jugador cuando estaba aquí, claro. Yo me refería al primer año de senior y por eso dije Migueles. El último año que estuve aquí no estaba Migueles. Y me gustaría pues que él volviese a jugar, sí. ¿Quién es el mejor futbolista asturiano de la historia? De lo que yo he visto, pues diría David Villa. Si te hacen seleccionador, ¿qué 3 jugadores no podrían faltar en tu selección asturiana? Pues de portero Junquera, eh, luego te diría Agus de central, Meana en el medio y Bansun delantero, por ejemplo. Y la última, si pudieses llevar a un jugador asturiano en Socuéllamos, ¿a quién te llevarías? Pues me llevaría seguramente a Álvaro Viña. Bueno, pues la verdad que fuiste de los más rápidos. Yo creo que andarás ahí Ahí en, estamos. en el podio. Y nada, bueno, Adri, esto ya siempre lo digo, la pachanga es la antesala de la despedida del programa. Y bueno, como hacemos siempre, yo siempre te doy doy las gracias porque
que dediquéis una parte de vuestro tiempo a hacer este tipo de entrevistas. A mí me ayuda mucho y nada, te dejo, antes de despedir, te dejo nada, que un hueco para que dejes un mensaje y cuentes lo que te apetezca. Pues nada, que muchas gracias por invitarme, que yo, vamos, a mí me gusta mucho ver estos programas cuando estoy pues por ahí en donde sea jugando y me hace pues sentirme cerca de mi casa otra vez y que nada, que te animo a que sigas ahí con el programa y que sigáis creciendo porque ya te digo, a mí personalmente me gusta mucho y sé que a muchos compañeros míos pues también y dan voz a, pues, a jugadores de equipos de aquí asturianos que muchas veces no se les da la visibilidad que merecen. Bueno, pues muchas gracias a ti, Adri, y bueno, a la gente, pues como siempre, pues muy agradecido por todo el apoyo que nos dais. El crecimiento en TikTok está siendo una barbaridad. Y nada, este capítulo llegó a su fin, pero la semana que viene nos vemos a las 5 de la tarde el viernes en Los Buenos al Prado.